Eso. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Y Ya, no sé si tuvieron problemas ustedes, pero algunos profesores estaban diciendo que el Zoom estaba mal o que el EVA estaba mal. Entonces espero que se conecte. Eh, bueno, hasta eso vamos con la lista. Está Brandon Aguilar, presente. Bernardo Aldeán, Presente. Nicole Andrade, Presente. Andrés Vaquero, Fabricio Barreno, Kevin Carrillo, Presente. Jerry Chango, Presente. William Cifuentes, Presente. Jonathan Criollo, Presente. Ariel García, José Gordillo, Carla Gualavici. Dije, Carla Gualavici me escribió para decirle que se le fue la luz. Bueno, ahí A lo mejor en el transcurso de la clase se une, pero bueno, ya le dije. ya, que me indica ahí cualquier cosa mía, entonces. Renato Guamán, Presente. Renato Guijarro, Presente. María Fernanda León, Presente. Alexis López, Fausto López, Alexis López, presente, Inge, disculpe. Fausto López, Paul Musa, Presente. Brian Ortiz, Ortiz tiene 4 faltas los martes, por si acaso, digan. Y Alexis Quispe, Presente. Valeria Vinuesa, Presente. José Bisuete, Guido Zambrano. Inge Barreno, presente, disculpe. Inge, Vaquero también. Presente, Bisuete, Inge. Barreno. Barreno, Bisuete, ¿quién más? Vaquero, Inge. Vaquero, ya. Listo. Bueno, como solo tenemos una hora, cuéntenme cómo les fue con el ejercicio. ¿Lo acabaron? ¿Se les igualaron los caudales? Para seguirlo resolviendo un poco.
No se olviden que vamos a calificar la Yo lo participación. intenté, Inge, pero no sé si está bien. Porque comenzó a saltar demasiado más los caudales. Saltar con. O sea, no comenzó a disminuir menos. Digamos, hasta el 1% que decía. Entonces, Como que el delta Q me salía en el circuito 1 está disminuyendo, pero en el circuito 2 como aumentando. Algo así. Creo que hice mal, no sé. a ver, veamos, nos quedamos en la primera iteración, ¿no es cierto? Estábamos en el segundo circuito, ¿no es cierto? Tienen que Ujú. ayudarme ustedes. ¿Cuáles eran las tuberías que teníamos? Rapidísimo. 2, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5 y 2, 5. 5. ¿Cuáles eran los caudales? 0,02 2, menos 0,02 0, 2, menos 0,05 0,01635. positivo. Sí. Ya. Sí, no positivo, verán, este aquí es el que se comparte. Listo, entonces, ¿cuánto nos dieron los factores de fricción? Esto me parece que ya sacamos. 0.01867. 0, 18, 67, el segundo. 0.01895. 1895. 0.01716. El último. 0.0192. 109. Perfecto. Pues con eso sacábamos pérdidas, teniendo en cuenta que en el tubo 2, 3 me parece que estaba la pérdida menor, ¿no? Ya. ¿Cuánto nos daban las pérdidas? A mí me salió 3.427. 427. Perfecto. La otra. 1118 menos 1118. Menos 11.18. Ya. Menos 1632. 16.30. Perfecto. Y 8099. 0.99. Listo. De ahí. eh, ¿Cuánto nos da la sumatoria de todos? Inge, el caudal 2.5 no es negativo para el circuito 2. Eso les pregunto a ustedes. ¿Cómo Es creen? negativo, Inge. Sí, es negativo. Sí, entonces esto también es negativo. Bien. Chévere. ¿Nos da ahí? Me dio menos 32.172. 32.172. Y por el otro lado, multiplicando esto por el caudal, dividiendo, perdón, esto por el caudal, ¿cuánto nos da? Da 171.35. 31.35. ¿Ya? 559. ¿Ya? 326.4. 159 cerrados. Sí. ¿Ya? Y la última. 495.35. 95.35.
35. Y la suma Por ahí de sería estos. negativo. No, en estos solo se mantiene el signo positivo porque se divide Ay. el signo negativo. Sí. ¿Cuánto nos da? Total. Punto 95 le dijimos. 95. Ah, no, sí, 35, perdón. Le digo el número. Bueno, ahí está. ¿Cuánto nos da la sumatoria de todo? 1552.10. Sí. 32.10. Pues nos vamos a la ecuación de delta Q y delta Q va a ser... Inge, una pregunta. Ajá. En la sumatoria de pérdidas totales, ¿no se consideraría en la tubería 2.3 la pérdida menor de la válvula? Sí, no le consideraron aquí. Sí, No, sí no le le consideramos. consideré. A mí me Yo sí salió le otro consideré. valor. ¿Pueden Considerado revisarle, solo por favor? 58. Ah, sin considerar la válvula sale eso que dictó, pero con la válvula me salió 58 algo así. Sí, a mí ¿Tanto? me sale un valor más alto. Pero 58 parecería demasiado. No, 58 no me Sí. sale 4.45. ¿Pueden revisarlo? A mí me dio con la válvula de 361. ¿Me ayudan confirmando? ¿Alguien? Profe, a mí me salía 4.45 igual. 4.45. Ya. Por favor, revísele a alguien más. Y 45. Ya. Sí, 4.45. Inge. Chévere. Entonces, esto dividido por el caudal, ¿cuánto nos da? $122.5. 122.78. 78. Y las dos sumatorias. La de... Menos 31.149. 149. Y ahí la otra. $1,603.5. 603.5. Ya. Esperemos que ahí sí estemos correctos. Entonces, si dividimos la sumatoria de pérdidas para 2 veces el valor de 1,603, ¿cuánto nos da? No se olviden de este 2, ¿no? Cero punto 971. 900. 71. No falta un 0 ahí. Sí, son dos ceros. Ya. Negativo, ¿no? ¿Sí? Estamos todos hasta ahí. Les doy chance de que copien o que revisen y que me expliquen si tienen alguna duda. Inge, ¿se podría utilizar la fórmula de delta de caudal con el 1.85 en vez del 2? Eso es cuando utilizamos Hazen-Williams para las pérdidas. Ah, ya Inge, gracias. Inge, en la sumatoria sobre Q a mí me sale 1600. ¿Es un valor representativo o le puedo dejar nomás ahí? No te entiendo a qué te refieres con un valor representativo. O sea, esos 3.5 de diferencia porque a mí me sale 1600. ¿Estaría mal o le debería volver a calcular? Porque a mí me sale, supongo que ser por los Sí, decimales. no, por los decimales no habría lío. Como estamos en un valor de 1,603, no es ni el 0.5%, creo. Ya dije, gracias. Listo, entonces, ¿estamos todos hasta ahí? Sí.
Listo, entonces tienen ya los datos copiados, verán, porque este delta hay que afectarle al caudal del 2.5. ¿Sí? Entonces, nuevamente, nos vamos a la segunda iteración. Para el circuito 1, ¿qué teníamos? Conducto 1, 2. Conducto 2, 5. Conducto 5, 6. Y conducto, podríamos llamarle 6, 1, 1, 6. ¿No es cierto? Aquí tenemos que poner ya los caudales afectados por el delta de caudal que encontramos. ¿Sí? En el circuito 1, ojo, no en el circuito 2, sino en el 1. El único que le afecta a los dos circuitos es al 2, 5 porque es compartido. Entonces, ¿cuánto nos daba para el 1, 2? Teníamos 0.1, sería menos el delta Q que encontramos. Es 0,09663. 0.9663. ¿No es cierto? Había salido negativo el delta Q, entonces no se le suma, o sea, no se convertiría en suma. Estamos en el circuito 1 otra vez, ojo. El negativo nos dio para el circuito 2, para el circuito 1 nos dio positivo, me parece. Ay, ¿Sí? Entonces no hay que mezclar ahí porque el delta Q2 solo afecta a los conductos que están en el circuito 2. El delta Q1 a los que están en el 1. Por eso el único que se ve afectado por los dos es el 2, 5. ¿Sí? ¿Sí me siguen? sí, Chévere. Ahora vamos al 2, 5. ¿Se acuerdan que ya utilizamos el valor afectado por el delta Q1 para el circuito 2? Ahora, a ese valor hay que afectarle por el delta Q2 que acabamos de sacar, que habría que sumar. ¿Cuánto nos daba? Antes nos dio, era 0.02, me parece, y nos daba 0.016 algo. A ese 0.016 hay que sumarle el delta Q2. ¿Por qué sumarle? Porque nos salió negativo y recuerden que nuestra ecuación era menos delta Q, entonces menos por menos da más. ¿Cuánto nos daría? 0.00662, o sea, negativo. 00662, ¿seguro? Sí, negativo. Que confirmen igual con todo. Porque recuerden que en el circuito 2 teníamos este como negativo, ¿no es cierto? Era menos 0.016. ¿Qué? ¿Cuánto? 33. 33. Menos, ¿cuánto nos daba? 0.209. 971. 71. Sí, entonces se suma, sí, nos podría quedar 0.20662. ¿Qué me dice? Sería 692 en vez de 662. 692. Está bien. No, sí debería ser 60 porque 6 y 7 dan 13. ¿O no? Verifique la línea. A mí se me sale eso. Yo le di, pero a mí me salió 92. Alguien que me dé el voto dirimente. 92. A mí también me dio. Sí, 92. Ya. Sí, a mí también me dio 92. Sería 0.00692, ¿no es cierto? Sí. Ya. Listo. En el caudal 5,6, ¿cuánto nos daría? Ojo, aquí se queda positivo porque para el caso anterior era negativo, pero en este circuito es positivo, no se olvide. ¿Cuánto nos da el 5,6? Yo tengo menos 0,063. 1. Ya afectado por el delta Q. Ujú. Ya, chévere. Y el otro también creo que era negativo.
Sí, menos 0,1030, 31, 1031. 10, 30, perfecto. Ahora, sacamos el factor de fricción nuevamente con estos caudales. Sí, perdón, Inge, en la tubería 2.5 dijo que se le afectaba solo el delta Q2 o ambos. Ambos, pero este valor, el de 0.16, ya estaba afectado por el delta Q1. ¿Se acuerdan? Que nos daba 0.2 menos el delta Q1. O sea, en el caso 1 era 0.02 menos el delta Q1 que era 0.004, algo así, me parece que era. Ustedes tienen el dato. ¿Qué me dice? ¿Qué me dicen si era el 0.04? Pues de ahí sale este valor del 0.016. Entonces de ahí le afectamos por el delta Q2 y nos da este valor de acá. Una pregunta. El delta Q que obtuvimos que era 0.03368 era el que dice que es 0.004. Ese le restamos al caudal y el otro le sumamos al, Es que nos vamos al a que cada sacamos uno. A ver, ¿cuánto me dijiste? 0.030 y 3368 3368. Este le restamos, ¿por qué? Porque era un delta Q positivo. positivo, ¿no es cierto? Entonces le restamos porque nosotros dijimos que vamos a tener el caudal menos delta Q. Y después nos cambiamos de circuito. Entonces, en el segundo circuito, nosotros teníamos el 0.01633 con valor negativo. Y el valor del delta Q nos salió negativo. Entonces, menos por menos da más. Entonces, negativo y se le suma a este delta Q. Y por eso nos da 0.0631. 0.00692, perdón. ¿Sí? Yo le tengo hecho en el Excel, no sé si quiera para ir viendo ahí todos, porque creo que sí, como que a unos nos da unas cosas y a otros otras. Claro, por eso estaba tratando de resolverlo ya todos juntos ahorita. Pero te dan los mismos datos hasta aquí. Es que yo le hice todito desde ayer, pero sí me salían, o sea, como que me variaba un poco, pero no sé. A ver si Sí, quieres, muy mal hecho. compártenos. A ver si quieres, compártenos y revisemos. Ya. Ya. No se olviden de prender las cámaras, ¿cierto? Que nadie me ha prendido. Ya. Ya ahí está. O sea, le hice el circuito 1 y para el circuito 2 también. Y en este 2.5 le resté el primero. A ver, el 2.5. ¿Cuál me dices? Te dio el delta Q de acá abajo. Este es la primera iteración, ¿no es cierto? Ajá. Ya, entonces este es el delta Q, pero ¿por qué te varió? Porque me varía aquí. En el 2.5 igual en las pérdidas. ¿Y por qué te varía respecto a lo que teníamos antes? Ajá. Pero, o sea, hice todo. Por eso no cacho. A ver. O sea, el valor de las pérdidas de este de 20 no te dio.
Es que, ¿cuánto le salía la vez anterior? Es que yo estoy viendo. La vez anterior me dijeron que era 0.0034 o algo así. 0.003368. 368. 68. ¿Por qué? ¿Recuerdan cuánto tenían aquí en las pérdidas por fricción del 2.5? $563.5 no salió. La dividida para el caudal. Sí. A ver, espera. ¿Sabe por qué creo que ese día no salió eso? ¿Por? Ah, no olvidé, me confundí de... Sí, porque si está bien la fórmula, está el D4 sobre D4. Y el factor de fricción 0.016. No, 0.019, sí me parece que está por ahí. Ajá. O sea, le calculé con esos números de Reynolds que me salió ahorita. O sea, cuando hice esto. Y esta tabla ya está con la ecuación metida. Del factor de fricción, no, ese lo hice en la calculadora, profe, porque no sabía. ¿Y cuánto les dio en el anterior el factor de fricción? ¿Tienen anotado ahí? 1595. 15.95 en el segundo, el conducto 2.5. Esa es de 0,01911, está hecho ayer. Bueno, le sale 0.1930, podríamos considerarlo aceptable. Entonces, ¿por qué nos cambia? ¿Cuánto les daban las pérdidas entonces? En la pérdida de 2.5 nos salió 563.5. No, solo las pérdidas. Ah, 11.27 en el de 2.5. Ahí está la diferencia. Entonces, ¿qué pasó? ¿Nos equivocamos ayer o qué? Sí, yo creo que ayer hicieron mal. Deja por eso la D por B cuadrado. Sí, porque aquí ya tienes calculado velocidad y en función del caudal y del área. Entonces, yo creo que este está más coherente. Entonces, quedamos con este. A ver, entonces, Sí, yo también le hice en Excel y sí me sale 11 con algo. Bueno, a mí 11.18. ¿la de aquí? Lo que estamos hablando de la pérdida 2.5. Sí, pero me dicen, ¿me comprueba alguien con los datos? Así que digo que yo también hice con Excel, con lo que estamos haciendo ayer. También Por me eso digo, salió no sé, igual, pero 11, Sí, a mí 18. también me También salió hice con 11. Excel. Con Excel. Entonces, aquí Sí, yo también aquí es hice con 11. Y tienen los datos de velocidad igual. Sí. Sí. ¿Y cuánto es del factor de fricción? yo tengo 0,01895, algo así. Yo tengo 0,0187864. ¿Por qué les varía tanto? Reynolds sí les da por ahí. Creo que es el diámetro que está mal. El diámetro es 0.254 para 1,2. Ajá. Están mal los diámetros. Sí, los diámetros están mal, exacto. Porque ahí cambia la velocidad y ahí cambia todo. Claro, el diámetro, podemos corregirle el diámetro, María Fernanda. ¿Cuántos serían? 0.254. ¿Solo el segundo? ¿Los otros también? No, ese es No, el primer. para el El segundo primero. es 0,1023. El primero es 0,2545. Pero compártele tú que si tienes los diámetros bien hechos mejor. Ya. Y ya le dejo de cumplir yo. A ver, y en esta de acá. Tenemos...
Listo, acá nos da el 11, el 801, entonces sí está bien. Y aquí 494 positivo. ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, sí, está bien. Sí, Inge, sí está bien. Está bien. Ya, chévere. Entonces aquí nos da 0.20308 el delta Q, me imagino que es este, ¿no? Sí, es que como le hice el factor de fricción con la de Hallam, no con la de Colbert White. Entonces ahí Bueno, cambia un sí, poquito. puede variar un poquito, no hay problema. Listo, entonces este de aquí nos genera los caudales que tenemos en la segunda iteración, la de acá, ¿no es cierto? Ujú. Entonces tenemos 0.1 menos 0.20308 nos da este, 0.2. Aquí ya se ve afectado por el delta Q1 y el delta Q2. Nos dan datos más similares de lo que hicimos ayer, ¿no? ¿Sí? Sí, creo. Ya, perfecto. Sí, ahora aquí está dando. Listo, entonces aquí nuevamente tenemos la iteración 2, en donde nos vuelve a dar un delta Q negativo, por lo que deberíamos sumarle, ¿no es cierto? Y nuevamente este delta Q le tiene que afectar al del 2.5, si está afectado aquí. Sí, porque el de arriba ya le había afectado el Q que saqué antes. Entonces aquí solo tenía que sumarle o restarle el delta Q1 que salía. Pero el de arriba en el circuito 1 no lo teníamos como positivo. Sí, Verifícame eso. sí. ¿Dónde está? Sí, aquí ¿Qué? está 0.20, que nos daba menos 0.016. No le muevas, por favor. La de acá. Y este menos el de acá, que sería más, ¿no es cierto? Nos da positivo. Este de aquí tiene que ser positivo, el del 2.5. ¿Sí me siguen todos? Mm, ¿Por qué nos da positivo? Porque estamos en otro circuito. es cierto. Mm. Por eso, por lo de los signos también está bastante raro de ponerle también aquí. Exacto, hay que Es como tenerle el... en Ajá. consideración, ¿no es cierto? Entonces de aquí ya se nos produce un cambio. ¿Sí me siguen el resto? No, Inge, explique otra vez, por favor. A ver, en la primera iteración, este es el valor del caudal en el conducto 2.5, 0.020. A ese caudal le afectamos por el delta Q de 0.20308 y esto nos da 0.017, 0.016 algo, ¿no es cierto? Este es el segundo circuito. En el segundo circuito nos da un delta Q negativo, que significa que a este valor le vamos a sumar. Entonces 0.017 negativo más 0.0148 nos da, aquí también sigues equivocado. A ver, 17. pone acá cuál sería el valor del caudal 2.5 en esta celda por acá. Ahí está sumado, ahí está la fórmula aquí arriba. Sí, 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 El pero caudal. ponle la ecuación aquí al lado, por favor. Ya, sería esa, que tiene un valor negativo, menos la de acá. Ya, nos da 0.206 y pone un par más decimales ahí, ¿listos? Ya, ese es el valor del caudal del conducto 2.5, ¿sí? Después del delta Q2. ¿Sí está claro eso para todos? Entonces, Sí. miren, y compárale con la respuesta que tenías acá. ¿Cuál es la situación? Que vamos nuevamente al circuito 1. En el circuito 1 tenemos que poner este valor, pero con signo positivo. ¿Por qué? Porque para el circuito 1, este caudal va en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, por eso es positivo. ¿Sí me siguen? Pues mejor si le separan Sí, así para que aparte. no se confundan. Sí. Entonces,
Inge, disculpe, ¿puedo repetir lo de los signos? A ver, nuevamente. ¿Sí está claro cómo llegamos a este valor de acá, del 0.017 negativo? Es el valor del 0.020 menos el delta Q1, porque la ecuación es Q nuevo es igual a Q0 menos delta Q. Entonces, positivo casa negativo. Entonces, 0.20 menos 0.20300 nos da 0.017. En realidad es 16 algo. Este es el circuito 2. Entonces, ¿por qué le pongo negativo acá y acá positivo? Porque en el circuito 1, el 2,5 es positivo. Recuerden que es un conducto así. Más o menos. Entonces, positivo sentido de las manecillas del reloj. El caudal está yendo hacia abajo. Entonces, si ven que para el circuito 1, este genera manecillas del reloj, entonces positivo, mientras que para el circuito 2 va en contra de las manecillas del reloj, entonces tengo que ponerle negativo. Entonces tengo el 0.017. Y a este le afecto por el delta Q2, que salió negativo. Entonces tengo menos 0.017 menos 0.01 nos da este valor de acá, 0.0066432. Entonces, este valor tiene que pasar al circuito 1 con un valor positivo, como está aquí. ¿Por qué? Nuevamente, va en sentido a favor de las manecillas del reloj. Entonces, en el circuito 1, la segunda iteración me da otro delta Q, que va a ser este de acá. Este delta Q es negativo, entonces tengo caudal de 0.206432 menos 0.007 me va a dar un delta Q de menos 0.01 más o menos, ¿no es cierto? Puedes sacarle aquí al ladito para que me sigan entendiendo. Sí, ojo, este que estamos sacando aquí al ladito es el delta, el del 2,5, que es el que nos suele generar problemas. Si ven, ya se me hace positivo aquí. No, debería estar negativo. O sea, ahorita positivo por lo que está la operación aquí, pero ya en el Ah, no, no, circuito sí, está no, yendo no. negativo. No, sí está bien, yo le leí mal. Sí, se me hace positivo este de acá, entonces positivo más positivo me sube a 0.013. Este 0.013 yo tengo que ponerle con signo negativo en el 2,5 para el circuito 2. ¿Sí me siguen? Si es que alguien no me sigue, avisen. Inge, una pregunta. Ajá. En esos nuevos caudales, en la segunda iteración del 1,2, sería el primer caudal que era 0.1 menos el delta caudal 1. A ver, no te entendí, ¿puedes explicarme de nuevo? Los nuevos caudales en la segunda iteración del circuito 1,2, por ejemplo. ¿Cómo Ajá. se sacaba? Esa parte me perdí. A ver, este valor de aquí, por ejemplo, me dices, este es de la segunda No, iteración, no. ¿no es cierto? Ajá, en la segunda iteración, en el circuito 1, la tubería 1,2. La Ajá, tubería sí, 1,2, sí es. sí. Por Eso. eso. Esto va a ser igual. El caudal que estamos sacando aquí va a ser igual al caudal sub 0, que es el caudal de la anterior iteración, menos el delta Q sub 1. ¿Sí? ¿Cuánto era el caudal inicial para este caso? Era 0.1. 0.1 menos el valor del delta Q era 0.00336, me parece, o algo así. Ah, ya. ¿Sí? Gracias. Entonces ahí me sale ese valor. Ya, gracias. ¿Eso para todos? Sí, para todos, porque este de aquí depende del delta Q1, porque la tubería 1,2 solo está en el circuito 1. La 5,6 solo está en el circuito 1. La 1,6 solo está en el circuito 1. La única que nos genera el problema, porque está en el medio de los dos circuitos, es la 2,5. Y por eso hay que afectarle para cada iteración, para cada circuito. ¿Sí me siguen con eso? Sí, pero siempre se le resta, no importa el signo, a las demás, donde no es No. compartido. Cuando no es compartido, la ecuación es la misma que les puse. Pero Caudal, siempre se le resta. exacto, caudal es igual al caudal inicial menos delta Q1. Entonces se le signa, pero se le resta, pero cuando este signo del delta Q1 es negativo, pues nos toca sumar, porque menos por menos nos da más.
Ah, ya, ¿Sí? gracias. Sí, ya Pues lo aquí el problema en sí aquí es por lo que el flujo de la tubería 2.5 en el circuito 1 va positivo y en la otra va negativo, entonces hay que estarle cambiando el signo cuando Exacto. pasa. Y esa es la parte que es complicada de entender y es la parte que quiero que ustedes me entiendan. Toca Ujú. afectarle en cada iteración. Sí, y esa es la que les iba a generar problemas, por eso quería revisar bien. Porque en el Ujú. resto simplemente le aplicamos el delta Q y seguimos iterando. Entonces, Mm, esta de para acá ya, corregirlo. ya le cambiaste el 0. Sí, ajá, ahorita ya está en 0.03 lo que salía. Ya, y sale acá negativo, ¿no es cierto? Ujú. Chévere. ¿Sí me siguen todos? Sí. Listo. Entonces ahora, continuamos con la iteración esta. La iteración 2 nos da negativo 0.2045. ¿Sí? Ahora, nuevamente, le afectamos solo al 2.5. ¿Cuánto nos da el valor? Nos debería dar 0.09 más o menos. 0.209. Aquí Ah, no, perdón. No, es que menos este de aquí, este de aquí está cero, con dos ceros, con un cero, ¿está bien? No, sí, sí, está bien. Ya. menos. Profe, pero ahí ya no sería más. Aquí debería salir positivo. Sí. Ajá, sí, entonces ahí tienes que cambiarle en la ecuación. Chévere, entonces sí me están siguiendo, ¿no es cierto? Exacto. Si está bien, corroboren ustedes, por favor. 35. Sí, porque se le suman, ¿no es cierto? 8, 9, prácticamente 9. Ajá. Sí, por ahí vamos. ¿Sí me siguen el resto? Y nuevamente, aquí el circuito 1, 0.0969, más este valor de delta Q, porque menos por menos da más, nos da el valor de acá. Sí. Sí, sí nos da. El C24 y menos el 29. Sí, debería ser. Sí, parecería, ¿no? Sí. Sí, sí, parece que está Sí, correcto. próximo. Ajá. Entonces, si me siguen todos, verán. Si es que alguien tiene dudas, aviso. Nuevamente, vamos a la tercera iteración del circuito 1. Sacamos los totales de pérdidas y ya nos empieza a bajar un poco el delta Q, si ven. 0.2019. Listo, entonces me da este delta Q de 0.2019 y a este le afectamos para el circuito 2. ¿Qué tendríamos? Se le suma, ¿no es cierto? Nos daría 0.101, algo así, más o menos. Ajá. Pero con Debería estar signo negativo. Exacto. Chévere. Y generamos ahora la tercera iteración para el circuito 2. Nuevamente ya nos da un delta de 2.201314. Y le afectamos a la cuarta iteración. Vamos para la cuarta. A la cuarta sí ya no llegué porque esto creo que lo estaba haciendo mal, entonces lo dejé ahí. Pero Solo hasta cópiale, llegué. dale rapidito un copy Ah, paste. no, es que no es solo de copiar la fórmula y pegar, sino que toca estarle viendo también las consideraciones. Por eso también nomás llegué. Más tarde si quiero lo puedo hacer para ver, porque pensaba que Entonces, estaba medio largo. entonces ponle el cuadro, cópiale y le vamos calculando. Porque en la cuarta o quinta iteración ya nos debería salir un valor decente, por así decirlo. Ok, pues. Dije una pregunta. Ajá. Entonces, el delta Q2 solo le afectaría a la tubería 2.5. No, es que es para la siguiente iteración. Entonces, el delta Q2 le va a afectar a la tubería 2.3, a la tubería 3.4, a la tubería 4.5 y a la 2.5. Entonces, en la siguiente iteración tendríamos, por ejemplo, el caudal de la 2.3 va a ser este valor de 0.035 menos, por menos da más, 0.001.
Entonces nos saldría, como es positivo 0.035, nos va a dar 0.03631. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, gracias. Entonces siempre, o sea, lo que quiero que vean es que esta es la malla 1, más o menos era así, y la malla 2 así. Esta es la 2.5. Esta es la que se ve afectada por los dos, porque está en la malla 2 y en la malla 1. Pero el resto de conductos, este era por ejemplo el 2.3 que vimos, el 2.3 se ve afectado solo por el delta Q2 porque solo pertenece a la malla 2. Entonces en la iteración 4 a este valor solo le afectamos por la iteración del delta Q2. Entonces el único que se ve afectado por todos los delta Qs es la tubería 2.5. ¿Sí está claro? Sí, sí, gracias. Chévere. Si ven que ya empiezan a variar poquito los caudales. Miren los caudales anteriores. Si ven, ya varía muy poquito. Entonces, la idea es que nosotros hagamos el proceso iterativo hasta que consideremos que ya varía solamente el 1% en los caudales. Nuevamente, el 1% es una recomendación de Robert Mott en su libro de mecánica de fluidos. Ya ahí entrará su criterio hasta qué punto consideran que ya no se está produciendo una variación importante. Como les dije, normalmente existen programas o en MATLAB se le puede hacer un programa para que nos genere estas iteraciones y de esa forma se vuelve un poco más fácil llegar a un valor más exacto. Entonces, perfecto, ahí tenemos todos los datos. Recuerden que esta forma que están utilizando la ecuación de Hallan, ¿no? Con la ecuación de Colbrooke-White podría ser un poquito más complicado y los datos un poco más exactos. Ahí vamos resolviendo, todos les siguen, ¿no es cierto? Si quisiera que hagan este cuadro por ustedes mismos o resuelvan al menos un par de iteraciones en forma manual para que se den cuenta cómo funciona el método. Porque ahí el factor F ya lo sacamos de una, ¿no es cierto? Con la misma ecuación de arriba, ya tenemos todo. Y de ahí, perfecto, la sumatoria de pérdidas. Perfecto.
Parece que esas pérdidas no están muy bajitas. Revíselo la ecuación. Ujú. Tengo F por L sobre L. En las velocidades estoy dudando porque no. Sí, están como que muy bajitos. Ajá. Está sobre JC. Está sobre el diámetro nada más. Ujú. Ay, sí, es verdad. Ujú. Eso no sale. Ujú. Sí, tienen que tratar de analizar los resultados, porque las pérdidas sí estaban muy bajitas. Ujú. Sí, una velocidad de 2 ya parece mucho más coherente. Así claro. Ajá. Sí, todos me siguen, ¿no? Tienen que tratar de ver los resultados. Ay, sí. Ahí sí subieron las pérdidas, ya pérdidas de 6 metros parecen mucho más coherentes, porque teníamos pérdidas de 10 Ujú. centímetros o 20 centímetros. Ujú. Chévere. Ujú. Inge, una pregunta. Sí, cuéntame. ¿Cuál es el objetivo de este método? O sea, ¿para qué nos sirve en la práctica? A ver, trata de responderme tú primero y conversamos. A ver, dime, ¿cuál crees que es el requerimiento de utilizar estos métodos? Tal vez sería para la repartición de caudales. Sí, exacto, va por ahí. El objetivo, como les dije ayer, del cálculo de redes es identificar cómo se distribuyen los caudales en una red cerrada y cómo varían las presiones. ¿Por qué creen que las presiones también son importantes? Porque muchas veces se piensa que es solo caudal, pero ¿por qué no sirven las presiones? ¿Qué crees tú, William? Para la seguridad de las tuberías. Por un lado, para ver que no tengamos presiones demasiado altas, sí. Pero por otro lado, porque en redes de distribución nosotros tenemos que cumplir normativa. Esa normativa lo van a ver más a detalle en Sanitaria 1, pero una de las normas es mantener presiones máximas y mínimas, ¿sí? O mantener, más bien dicho, la presión en una red de distribución dentro de un máximo y un mínimo para proteger los sistemas. Porque, por ejemplo, si yo tengo demasiada presión en una vivienda, pueden empezar a explotar las tuberías, especialmente si son de PVC. Entonces tengo que precautelar. Y si yo tengo demasiado baja la presión, ¿qué sucede? Puede que no me genere una comodidad para el usuario. ¿A qué me refiero con comodidad? Por ejemplo, que llegue a la ducha una presión muy bajita. ¿Sí? Los dos límites se suelen pasar aquí en Ecuador. Por ejemplo, en la zona de San Rafael, como es un valle, se llega con presiones altísimas, presiones de cerca de 50 metros de columna de agua, cuando normalmente se busca no exceder los 20 metros de columna de agua. Entonces, normalmente, no sé si tienen conocidos en la zona del San Rafael, se suelen dañar las tuberías de manera constante, por eso. Entonces, ¿cómo se puede controlar eso? Por ejemplo, poniendo una válvula de buena calidad y le cerramos un poquito, de esa forma se genera una pérdida menor importante y se baja la presión. Y ya cuando la presión, en cambio, llega muy bajita, nosotros necesitamos poner una bomba. El problema de tener una bomba que funcione siempre es que como se está prendiendo y apagando de manera constante, se suele dañar rápido. Entonces, los dos objetivos que tenemos para el cálculo de redes es determinar la distribución de caudales y determinar las alturas
de presión que tenemos en cada nudo. Y en esencia, si ustedes se ponen un poquito a analizar, ¿para qué nos puede servir la distribución de caudales? Aparte de saber por dónde va cuánto caudal, ¿no? Pues para determinar las pérdidas que se generan. Entonces, en esencia, se podría hablar como que el objetivo principal del análisis de redes es determinar cargas de presión en los conductos. ¿Sí está claro? Sí, Inge, gracias. Y entonces ahorita podemos ver, miren, la cuarta iteración, que sería esta, ¿no es cierto? Miren cómo ya nos bajó el delta Q. 0.3074. Entonces, ¿qué significa eso? Que los caudales ya nos van a variar poquito. Entonces, ya vamos a ver cómo se genera la variación, pero aquí podemos verlos ya entre la tercera y cuarta iteración. O sea, al finalizar la tercera iteración, miren cómo varían los caudales en el circuito 2. 0.035, 0.036 y empieza a bajar poquito, ¿no es cierto? Acá tenemos del 35 al 36, ya tenemos prácticamente un 2 o 3% de variación. Entonces estamos seguros que con la cuarta iteración nosotros ya vamos a tener prácticamente un resultado que podríamos llamarlo aceptable. ¿Sí me siguen? Porque si yo divido el 0.035 que tengo ahí, menos el 0.036319 que tengo acá, le divido por el 0.035005, me da el 3.7% de variación después de la tercera iteración. O sea, comparando este caudal con este de acá abajo. ¿Sí me siguen? Entonces, la recomendación, como les digo, por parte de Robert Modd en su libro, es que sea del 1%, ya variaciones del 1%, ya podemos considerar que nuestro método está bien. Entonces, de esa forma nosotros estamos ya prácticamente con la cuarta iteración con valores correctos. Ahorita ya solo falta copiar las ecuaciones. Perfecto. Y de ahí las de las pérdidas, que tendrías que copiarle la del circuito 2, la de las pérdidas para... Pensé que cogí mal Sí, para incluir las pérdidas menores, nada más. En el circuito 2.3 tengo pérdidas menores. ¿Cómo está el resto? ¿Tiene entendido? ¿Tienen dudas acerca de esto? Y que estas iteraciones se deben hacer hasta que dé el 1% del caudal. Las diferencias. A ver, este caudal que está aquí en el circuito 2 nace de este caudal menos este delta Q, ¿no es cierto? Entonces, cuando la diferencia de estos dos caudales de acá sea menor al 1% o alrededor del 1 o 2%, podríamos decir que ya tenemos una igualdad entre caudales y por ende ya llegamos al final del proceso iterativo. ¿Sí me siguen? Sí, Inge. Sí. Entonces, respecto a lo que hicieron ayer ustedes, ¿qué pasó? ¿Qué dudas se generaron? ¿Qué problemas tuvieron? Eso de los signos por el cambio de flujo. Sí, Creo. obviamente sí era la parte más compleja, ¿no? Porque ver cómo se le toma el signo, especialmente del conducto 2.5, que es el que está en los dos circuitos. Pero creo que con esto ya tenemos un poco más claro, ¿no es cierto? Pero como ven, si yo les hago una red un poquito más grande, va a ser prácticamente imposible de resolver en un tiempo prudente, por así decirlo. Entonces ahí viene la dificultad de usar este método en redes grandes. Por eso se lo hace ya con software. Entonces lo que quería es que vean la resolución. Y mañana un ratito les voy a poner el otro método, que es el del gradiente hidráulico, solo para que vean que es mucho más complejo y ese sí no lo van a poder resolver manualmente. Entonces, para que tengan un poco de idea. Aquí ya estamos determinando el delta Q2.
Perfecto, nos va a dar un valor súper bajito. Miren, acá ya tenemos 307. En este de acá nos va a generar un valor inclusive similar. ¿Sí? Más bajo, miren, 3.303. Ya se generan variaciones muy pequeñitas. Entonces podríamos decir que con la cuarta iteración nosotros nos quedamos. Ojo, ¿cuáles serían los caudales que vamos a asumir que van por los conductos? Los que son aquí en la cuarta iteración. No, los de la cuarta iteración menos el delta Q. ¿Para qué para algo estamos sacando el delta Q? ¿Sí? Entonces ya creo que se me acabó el tiempo. Sí. Entonces para mañana, ya para que quede listo este ejercicio, sáquenme los caudales finales y cuáles serían las alturas de presión en cada punto. ¿Sí? Recuerden que nuestro dato es la altura de presión en el punto 1, entonces de ese punto 1 nosotros le vamos a ir restando las pérdidas y le pueden hacer un grafiquito más o menos como el que les voy a indicar ahorita. Entonces eso háganlo para mañana para que ya quede solucionado. Entonces un grafiquito así, miren, tienen 100 metros que era la carga dato y después cuánto nos tenemos de presión en cada punto. ¿Sí está claro? Sí, entonces porfa para mañana eso para poder ya dejar definido esto y cambiar de unidad porque ya nos toca empezar la unidad de canales. Entonces, ¿Esa ¿hay parte de alguna la pregunta? diapositiva ya está subida, Inge? Disculpe. Me parece que sí, ya les voy a revisar, creo que sí. Para poderlo ver. Y bueno, esos gráficos no les dejo para que ustedes hagan los gráficos. Sí, es la idea, porque después ya tienen todo ahí comidito y yo sé que no lo revisan. O sea, solo lo ven y le dejan ahí. Entonces háganme un grafiquito de esos para mañana, simplemente con las pérdidas que sacaron. Si nos puedes ayudar con Alexis, con el a tus compañeros para que lo revisen, ¿no? Con el Excel. Inge, si tenemos en Excel con Colview White las pérdidas, no importa. No, es mejor porque Colview White dijimos que es un poco más exacto. Recuerden que la fórmula de Haaland es una fórmula aproximada. Vimos ya que en la práctica realmente no es que nos varía mucho, pero si es que pueden hacerlo con Colview White sería mejor. Si es que alguien lo hace con Colview White sería el éxito para ver, mañana nos puede indicar cómo le varió respecto a lo que hicimos hoy día, ¿no? ¿Sí está claro entonces? Perfecto. Entonces, no hay más dudas. ¿Alguien que no esté en lista? Yo, profe Zambrano, creo que no estoy en lista. Ya, dame un 5. No, Zambrano, sí te he puesto. ¿Alguien más? El López Fausto. López Fausto, ya. ¿Nadie más? Listo, entonces si no hay nadie más, podemos quedar ahí y no nos vemos mañana. Porfa, harán el cálculo de las pérdidas, como les dije, de las alturas de presión. Como les dije, en esencia es el fin principal de saber por dónde van los caudales para poder saber qué presión vamos a tener en cada punto. Entonces, si no hay más dudas, que les vaya bien y hasta mañana. Mañana. Gracias.